Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Les estamos deseando una feliz semana. Hoy estaremos dando nuevamente el comentario de la escuela sabática. Hoy nos toca lección número 8 y se titula La preeminencia de Cristo. Así que hoy vamos a estar estudiando el poder, la gloria de Cristo, que es el mismo Dios. Así que iniciamos con el día domingo y dice el título, La imagen del Dios invisible. Para eso vamos a estar leyendo el libro de San Juan, el capítulo 1, el verso 1 y el verso 14. Dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La imagen de Dios. ¿Qué es una imagen? Podemos estar hablando de una foto, de una estatua, de un dibujo. Eso es una imagen. Si nosotros vamos a estar hablando de imagen, nosotros como personas usamos nuestra mente que Cristo es solamente una imagen de Dios, pero prácticamente no lo es. La humanidad, como decíamos la semana pasada, también tiene dos imágenes, la imagen terrenal y la imagen celestial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo, vivimos en pecado y también podremos tener algún día una imagen celestial, la imagen del Dios invisible. Cristo Jesús es la imagen de Dios, pero no en semejanza, sino que Cristo Jesús es el mismo Dios en carácter, en amor, en misericordia. Lo que acabamos de leer dice el libro de Juan, capítulo 1, dice que desde el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo era Dios, es Dios, estaba con Dios, estaba desde el principio. Cuando vino aquí, dice que cuando Cristo Jesús vino a este mundo, y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Ya estando Cristo Jesús aquí, vimos en él la imagen de Dios. Él es Dios, Cristo Jesús es Dios, pero nos demostró cómo es Dios realmente en carne y hueso. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es Dios. Estaba desde el principio con Dios, en carácter, en amor, en misericordia, en poder. Jesús es igual a Dios. Jesús es la imagen del Dios invisible en todas sus características. Dice, el primogénito de la creación. El primogénito de la creación. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, el verso 15 al 17, dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. El primogénito. ¿Qué es primogénito? Para entender la palabra primogénito, bíblicamente lo que se está refiriendo Pablo debemos de entender que es el ser primogénito. Por ejemplo, el primer hijo
de cada familia es el primogénito. El primer hijo que nace es el primogénito. Pero aquí bíblicamente Pablo no se estaba refiriendo a eso. Muchas personas creen que si Cristo es el primogénito de Dios, quiere decir que fue el primer ser creado. Pero no. Cristo Jesús es el primogénito de Dios de la creación, dice. No es porque Él fue creado primero. Por ejemplo, damos el ejemplo de Isaac con Ismael. ¿Quién de ellos nació primero? Ismael nació primero. Él, por ley aquí en la tierra, decimos Ismael es el primogénito de Abraham. Pero el segundo hijo, que fue Isaac, fue el primogénito de esta familia. Y no solo hablamos de eso, sino que también hablamos de Jacob con Esaú. ¿Quién nació primero? Esaú. ¿Quién nació en segundo lugar? Jacob. Pero Jacob, Dios llamó a Jacob como el primogénito de Israel. No es el momento del nacimiento, no es que yo nací primero, sino que sí, aquí los primogénitos fueron llamados primogénitos porque ocupan un lugar muy importante, porque ellos ocupan la preeminente sobre sus hermanos y no por nacer primero, porque estas personas de alguna otra manera tuvieron su prioridad, privilegios, una autoridad sobre los demás, sobre sus hermanos. Y en este caso, Cristo Jesús dice que Él es el primogénito de la creación, no porque fue creado, sino porque Cristo es el creador. Él es la autoridad, está sobre toda la creación. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Él no es creado, Él es creador. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo Jesús es el primogénito de la creación porque Él creó todo. Él tiene la preeminencia sobre toda la creación, sean visibles o invisibles. El día martes dice la cabeza de la iglesia. Todos nosotros sabemos que todo ser tiene una cabeza que lo dirige. Dice aquí el día martes la cabeza de la iglesia, leemos Efesios capítulo 22 y Efesios 5:23. Dice Efesios 5:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo Jesús, la cabeza de todo. ¿Qué es cabeza? En la Biblia menciona cabeza. En otras palabras, la cabeza es el jefe, es el líder, es el dirigente, es el principal, es la autoridad. En una familia, quien tiene autoridad es el papá. El principal de la familia es el papá. El que dirige es el papá. El jefe del hogar es el papá. El líder de la familia es el papá. Y lo que el papá dice para su familia, sus hijos deben de obedecer. Igual la esposa. Claro, todos opinan, todos hablan, tienen derechos, pero el papá es el responsable. En otras palabras, es el responsable para que su familia esté bien, que esté saludable, que coma bien, que vayan a la iglesia, que se salven. Igual aquí dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, dice.
En Efesios dice 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. En otras palabras, cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el Salvador de la iglesia. Pero no solo de la iglesia, sino que de todo. Y nos damos cuenta, nosotros tenemos una cabeza. Quien maneja todo el cuerpo es la cabeza. La cabeza es que dice andar, caminar, hablar, decir esto. La cabeza tiene el control de todo. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el que controla todo, es el que guía, el que manda. Lo que se debe de hacer es el principal, es el líder, es la autoridad. Y nosotros como cuerpo, cada persona, tenemos un trabajo, al igual que el riñón, el estómago, los pulmones, el corazón, el cerebro. Todos esos órganos representan a los miembros de la iglesia. Cada parte del cuerpo, la mano, los dedos, hacen diferentes trabajos. Igual en la iglesia también, la Biblia, Pablo nos está dando un ejemplo de que la iglesia es así, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Al ser cuerpo de Cristo, nosotros debemos de portarnos como tal, dignos de la cabeza, forma de hablar, forma de vestir, forma de convivir, la forma como está nuestra familia vivida. Además de apoyar en la obra de Dios como el cuerpo que somos, que hacemos diferentes trabajos, también debemos de dar un buen testimonio conforme a la cabeza. Si la cabeza es Cristo, yo debo, como cuerpo, debo de ser digno de formar parte de esa cabeza. Muchas veces está, la cabeza ahí está mandando, pero el cuerpo no hace caso. En muchas de nuestras iglesias pasa eso. Llegan pastores, llegan dirigentes a hacer lo que se tiene que hacer y la iglesia no trabaja. La iglesia no hace lo que le pide. Y ese es un gran problema, porque si nosotros somos parte de la iglesia y no queremos trabajar para honra y gloria de la cabeza que es Cristo Jesús, no somos dignos de ser parte de la cabeza que es Cristo Jesús. Por eso nosotros como cuerpo de Cristo debemos de actuar como tal. Todos somos necesarios, todos debemos trabajar. No hay cristiano más alto ni más bajo, no hay cristiano más salvado y el otro más condenado. No, todos somos iguales. No hay inferiores y debemos de preocuparnos por la parte del cuerpo que hace falta. La parte del cuerpo que no trabaja, hay que preocuparnos, ir a visitar al hermano, a la hermana que no vino y visitar, llevar palabras de ánimo para que si se queda un miembro del cuerpo, hay que restaurarlo, hay que traerlo a la cabeza. El día miércoles dice el principio e iniciador. Para eso vamos a estar leyendo Colosenses capítulo 1, el verso 17 y 18, dice así. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El principio e iniciador. ¿Qué es principio? Es el comienzo, es el origen, el inicio. Estábamos hablando de la cabeza de la iglesia, pero Cristo Jesús es el principio de todo. Colosenses 1:17 dice, Él es antes de todas las cosas, antes que existiera ángeles, arcángeles, querubines, antes que existiera la humanidad del universo, ya Cristo ya existía. Él es antes de todas las cosas porque Él es Dios. Él es el comienzo, Él comenzó todo. Y dice que, y todas las cosas en Él subsisten.
Todo lo que hay subsistimos gracias a Cristo. Porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, no solo de la iglesia. Cristo Jesús no es la cabeza solo de la iglesia, sino de todo el universo, de toda la humanidad. Jesús es la cabeza de la humanidad, de la iglesia, de los seres celestiales, sean visibles o invisibles. Él es la fuente, Él es el iniciador de todo lo creado. Jesús no fue creado, Él es Dios y Él va a ser el creador de los nuevos cielos y la tierra nueva. También va a ser. ¿Por qué? Porque Jesús dice aquí una parte. En este punto es útil repasar brevemente las razones presentadas por Pablo acerca de la preeminencia de Jesús. Vamos a hablar de la preeminencia de Jesús. Dice, Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. Él es el creador de todo lo que existe, sean visibles o invisibles. Él existía antes que todas las cosas y estas son sostenidas por Él. Él es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. Obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús, dice, siempre existió, pero ahora tiene la preeminencia como cabeza de la humanidad y de la iglesia en virtud de lo anterior. Todo lo que hizo Jesús, ahora Él es la cabeza de todo, es la preeminencia, la cabeza. Él es ahora el que dirige, Él es ahora el creador, no solo ahora, sino que de todo desde el principio. Por eso, hermanos, pasamos a todo lo que hizo Cristo Jesús, pasamos al día jueves. Dice el día jueves, para reconciliar todas las cosas. De todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo para reconciliar. Para eso vamos a leer Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo Jesús pudo reconciliar al mundo con Dios? ¿Qué hizo Jesús? También para reconciliar lo que está en el cielo, en la tierra, reconciliarlo con Dios. Porque Jesús cumplió todos los requisitos para reconciliar al universo con el Padre. ¿Cómo? Nació en carne y hueso en este mundo. Dios tanto amó que dio su único Hijo para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vivió como humano, pero sin pecado vivió. Fue tentado en todo y no pecó. Dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí y por todo lo que existe. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario, solo por reconciliar todas las cosas, sean cosas creadas, visibles o invisibles, todo lo reconcilió con el Padre. Los ángeles estaban viendo el carácter de Dios, de decir que Él es amor, y también estaban viendo a Satanás, como él dijo todo, comenzó a hablar de todo sobre la desigualdad de Dios con todos. Cuando Cristo murió, los ángeles mismos se dieron cuenta del carácter de Satanás, que es destructible, que es malo, y el amor y la misericordia de Dios. Reconcilió todo el universo, Cristo Jesús, con su muerte, con derramar su sangre en la cruz del Calvario. Demostró el carácter del mal.
Y mediante todo eso nos dio la paz por medio de su sangre. En la parte dice Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿De qué plenitud está hablando Pablo? Estaba hablando de la gloria del Padre en Cristo, la gracia y la verdad. Eso tenía Jesús. Le agradó al Padre que habitase eso en Cristo Jesús. Cristo Jesús, amigos, hermanos, vecinos, es Dios. Él no es un ser creado por ser el primogénito de la creación. Cristo es Dios. Él es el creador. Gracias a Él permanece todo lo que hay. Él creó este mundo, nos reconcilió con el Padre y Él será el creador del cielo nuevo y la tierra nueva. Que el Señor los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.